Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Conversando con la Ciencia. A mi lado se encuentra Cristian Moni, actual director del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Él está con nosotros desde el año 2012 y su principal eje de investigación es la arqueología galáctica. Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿En qué consiste la arqueología galáctica? La arqueología galáctica es una rama relativamente nueva de la astronomía, o que por lo menos en la última década se ha desarrollado mucho en todo el mundo. Y se trata fundamentalmente de, toma este nombre porque es parecido a lo que hace un arqueólogo, en el sentido que se trata de reconstruir la historia de la galaxia y los eventos pasados a través del estudio de lo que queda hoy día. O sea, eventos que nadie vio, pero que dejaron rastro, y a través del estudio de esta ruina, por decir así, reconstruir la historia de la galaxia. ¿Desde cuándo empezaste a tomar esa línea de investigación? Relativamente reciente, en verdad. O sea, es solo en los últimos años. En los últimos años me he interesado más en esto. En mi investigación he andado, digamos, dando vueltas en varios ramos, me he cambiado un poco y en el último año me he más enfocado en esta rama. ¿Actualmente te encuentras realizando algo específicamente con esta investigación? Sí, tenemos también un proyecto Fondesit empezando este año, duración de 3 años. Tenemos financiamiento para efectivamente desarrollar toda la investigación al respecto que se enfoca principalmente en el centro galáctico y en la galaxia de Sagitario. Son los dos tópicos, y la nube de Magallanes también, son un poco los 2 o 3 tópicos principales de este proyecto, que involucra colegas también en otras instituciones. ¿Y con cuántas instituciones están trabajando para llevar a cabo esta investigación? Este trabajo lo estamos desarrollando principalmente en Chile con nuestros colaboradores en la Católica, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción también. Y parte del trabajo tiene también una contraparte en la Universidad de Yale en Estados Unidos, por un cierto ramo del trabajo, pero lo principal es entre Santiago, Concepción y ahora acá, digamos. ¿Cuál sería el impacto que tiene llevar a cabo esta investigación, el impacto en la sociedad? Estamos tratando también de divulgar los resultados, digamos. En el sentido que encontramos siempre mucho entusiasmo y mucho interés cuando podemos dar, por ejemplo, charla al público o en los colegios y mostrar los trabajos que se están haciendo, que llama un poco la atención sobre el hecho y la historia. Podemos decir que un poco que es la historia vista de un punto de vista más amplio. Nosotros solemos pensar a la historia del hombre y la historia como unos miles de años de donde estaba el hombre, pero el hombre en esta tierra, o sea, este planeta donde se desarrolló la vida y el hombre, es parte de un sistema que tiene mucho más vida, son miles de millones de años, y es parte fundamentalmente de la misma historia, a nivel astronómico, no a nivel humano, pero el último capítulo de la historia podemos verlo en este planeta como efectivamente la historia del hombre. Y hay mucho más que la historia de la galaxia, digamos, somos parte de este complejo. ¿Cuál es el factor principal para llevar a cabo con éxito una investigación? Yo veo que hay factores que de repente un poco no se toman mucho en cuenta, porque obviamente uno debe conocer el trabajo, debe saber cómo tomar los datos, cómo analizarlos, pero eso yo creo que obvio, digamos. Pero muchas veces encuentro que a lo mejor se desestima un poco la que yo llamaría como la fantasía. La fantasía de interpretar los datos un poco a veces fuera de lo esquema predefinido. Porque a mí me ha pasado muchas veces, la mayoría de las veces en verdad, de no encontrar lo esperado. Y he encontrado de repente que es muy fácil entonces no encontrar lo esperado, desechar los datos como que están malos o que no tienen sentido, en vez de tratar de interpretar si de forma nueva, si a lo mejor ahí adentro está efectivamente algo nuevo. Eso es un aspecto que efectivamente puede llevar más allá, puede llevar a algo nuevo. Hace falta un poco de fantasía de salir del esquema predefinido y estar dispuesto a encontrar algo o interpretar algo de forma nueva. ¿Qué pasa en ese momento con el investigador cuando tiene que empezar a desechar la información que probablemente no era lo que él estaba buscando?
Ese problema hay que pesar sí y cuándo desechar la información. A veces la información está mala y cuando simplemente no da por lo que uno quería o no es suficiente. Simplemente uno se rinde, dice, acá no sale. Pero hay otras veces que no sale lo esperado y hay un límite muy delgado entre la posibilidad que sale algo nuevo simplemente o algo inesperado simplemente porque hay algún error o simplemente porque efectivamente hay algo nuevo por detrás. Y eso digo que es un confine muy delgado porque por un lado es un error interpretar, digamos, con entusiasmo lo que uno encuentra como algo, encontré algo nuevo cuando en verdad fue un error, por ejemplo. Y por el otro sería equivocado igual desechar los resultados como equivocados cuando en verdad a lo mejor no lo son. Y en ambos casos uno toma el camino equivocado. Entonces hace falta como una cautela en tratar de entender de qué se trata, por qué sale lo que uno no se esperaba, digamos. ¿Qué sucede con un investigador cuando se encuentra con información nueva? Yo creo que eso es un poco lo que el investigador busca. O sea, al final es como lograr efectivamente su objetivo. Porque simplemente confirmar lo que ya se sabe o que ya se espera es un poco un trabajo de rutina, pero la idea es siempre tratar de buscar algo nuevo, efectivamente. Al mismo tiempo hay una parte de timor, yo creo, porque no es un rompecabezas que tiene una solución. Entonces yo encuentro la solución y después voy a ver si lo hice bien. Lo solo que sé es mi resultado y yo nunca puedo saber si de verdad está bueno o está equivocado, si yo me equivoqué en algo. Y es muy arriesgado tratar, digamos, de anunciar, descubrí algo y que después un colega diga, no, simplemente te equivocaste en un signo, hiciste mal una dicción, no sé, y está todo malo. Y que sería por decir una vergüenza. Entonces uno tiene el temor de muchas veces de verdad interpretar y decir sí, está todo bien, efectivamente es algo nuevo. O sea, uno usualmente antes de decirlo averigua todo, vuelve a rehacer, vuelve a buscar interpretaciones, si puede haber un error que se le escapó o algo, porque obviamente nunca uno sabe si de verdad no tiene la solución antes y ni tampoco después. Entonces no sabe si de verdad salió todo bien. ¿Cuáles han sido las investigaciones más importantes que has realizado? Hemos trabajado en áreas un poco distintas. Ahora estoy tratando que se siga con los trabajos. Yo antes estaba, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, donde armamos un equipo y trabajamos en una colaboración que involucra a la mayor universidad de Chile. De ahí, de hecho, nacieron la mayor parte de las colaboraciones. Y eso fue un trabajo exitoso y se trata de una survey, o sea, un programa donde el telescopio con su instrumento saca de forma automática una enorme cantidad de datos, estamos hablando como de 2 terabytes por año, y forma una tremenda base de datos, usualmente pública, pero el equipo científico, que está compuesto principalmente por investigadores en la Universidad Chilena, cuidan el proceso y también lo usan de primera mano para sus investigaciones. Esta survey se llama la Vista Variable Sim de Vía Láctea y ha sido muy, muy exitosa y era el primer trabajo de este tipo que tuviera base principalmente en Chile. Es una colaboración internacional, pero la mayoría de los investigadores son la Universidad entre Santiago, Concepción y Valparaíso y La Serena también. Y hay este consorcio, este grupo de universidades y eso ha sido, por ejemplo, un gran éxito de la comunidad chilena, digamos. Y uno de los intentos, porque ahora sigue, pero yo me salí porque vine acá, en el norte, y uno de los intentos es de seguir con eso desde acá, entonces formar un equipo que siga en esto trabajando desde acá, formar un nuevo polo, digamos, de esta colaboración que actualmente no hay todavía. ¿Cuál es tu principal motivación para realizar proyectos de investigación? La motivación de base es siempre la curiosidad, yo creo. O sea, en ese sentido, el investigador
fundamentalmente quiere saber. O sea, el hombre quiere saber, pero el investigador se dedica a eso. Y la finalidad siempre es saber responder a preguntas. El problema es que cuando uno hace la investigación, si de repente responde a una pregunta es porque surgen 3 o 4 más. Y entonces la investigación, por eso que digamos nunca se acaba, porque siempre al encontrar una respuesta hay nueva pregunta. Pero la motivación principal es esa, encontrar alguna respuesta que faltan, entender algo nuevo. Y esa es la motivación principal. Después, por ejemplo, hay muchas cosas más. Por ejemplo, obviamente, esto de forma, digamos, general. Después hay motivaciones que la dan los estudiantes, obviamente. El hecho de hacer trabajo donde se involucran los estudiantes, para que aprendan y para que se motiven. Hay motivaciones, obviamente, por la universidad donde uno trabaja, obviamente, que crezca, que se afirme. Esas son motivaciones, digamos, secundarias que también influyen. Y obviamente lo principal es el trabajo del investigador, que es conocer o buscar conocimiento nuevo. ¿Cuál es la importancia que ustedes ven como científicos a nivel también de docencia, de que los estudiantes de la universidad estén involucrados en este tipo de investigaciones? Eso yo creo que es uno de los pasos clave de una universidad, lograr a que los estudiantes efectivamente aprendan y pongan en práctica su aprendimiento. Hoy día también hay que decir que la comunidad astronómica chilena ha crecido mucho y la competencia es fuerte. Y las becas son para un posgrado, para un doctorado o para un postdoctorado también, son relativamente pocas y la competencia es fuerte. Entonces los estudiantes deben salir preparados y deben saberlo desde antes, que deben salir con un currículum que lo haga interesante para seguir. Entonces por eso que no es solo que se motiven, que se interesen, sino que también construyan su propio futuro. Porque obviamente cuando estamos hablando de eso, es deber de los profesores darle la oportunidad. Pero a los profesores no le cambia nada. Al final el profesor ya tiene su posición, pero el estudiante que se está poniendo en juego su futuro y se lo está construyendo. Entonces eso es muy importante, que el estudiante nunca se le olvide, que si quiere seguir en esto debe empezar temprano. ¿Qué es lo que se viene para el futuro del Instituto de Astronomía? Estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir creciendo como en todos los aspectos. Hay muchos aspectos diferentes. El grupo que ahora actualmente somos 5 más un profesor externo, y se quiere implementar, atraer más capital humano de postdoctorado, involucrar a los estudiantes, mejorar la enseñanza y sobre todo a nivel de investigación, que los estudiantes practiquen y hagan tesis de investigación. Y ahora se viene el doctorado, se está preparando un doctorado en física que tiene una rama también en astrofísica, donde los estudiantes puedan efectivamente hacer un doctorado en investigación en astrofísica y también crecer en todo el aspecto. Tenemos infraestructura también que se están tratando de desarrollar, el telescopio de 1 metro de la silla, que actualmente se está preparando, no está funcionando, se está preparando, y para fin de año ojalá que esté funcionando, podamos tener acceso desde acá. De hecho se utilizaría en forma remota, conectándose de acá. Y entonces hay muchos aspectos diferentes, de la infraestructura a la enseñanza y por supuesto a crecer el personal para que la investigación sea más fuerte también. Un desafío grande es formar grupos de investigación, porque actualmente somos 5 y cada uno como aislado, y la idea es que cada uno pueda formar grupos de investigación involucrando estudiantes de todos los niveles, postdoctorado, y que cada profesor pueda ser como guiando un grupo de personas. Con esta motivación que tienen ustedes de hacer llegar la ciencia a la gente, ¿cómo ves tú la recepción? ¿Cómo se recibe la investigación en las cosas que ustedes quieren difundir? La gente siempre se anima mucho, la gente se interesa siempre. Y veo mucho los estudiantes también, los estudiantes del liceo, también muchas veces cuando vamos en escuela secundaria a dar charla, siempre nos reciben muy bien, con mucho interés, muchas preguntas, llama mucho la atención. Y eso es muy positivo también,
porque obviamente los estudiantes son el futuro de la universidad, de la región, del país, entonces es muy bueno que los estudiantes sean motivados e interesados. Y el público en general siempre participa en las actividades, siempre tiene mucha curiosidad y mucha pregunta, porque al final la ciencia, no solo la astronomía, pero en general la ciencia, se dedica efectivamente a conocer, que es responder la pregunta, tener pregunta y buscar la respuesta. Y esa pregunta parten de la pregunta de la gente al final, simplemente la gente tiene pregunta que ya se encontraron respuesta, pero quiere saberla. Y los investigadores tienen preguntas quizá nuevas, que todavía no tienen respuesta, y eso es el objetivo de la investigación. Pero la pregunta está a la base de todo, entonces la gente como que pide ese conocimiento para que te pagó, digamos. O sea, porque los investigadores son como encargados de buscar ese conocimiento y después devolverlo a la gente, digamos. ¿Y cómo se hace para la gente que no está interesada en la ciencia, pero puede también tener ese conocimiento? Eso es el asunto, que ese conocimiento no debería ser limitado a quien es científico. Y creo que la mayoría de esas preguntas son comunes del ser humano. O sea, no hace falta interesarse necesariamente a la astrofísica en detalle para tener preguntas básicas como ¿qué es eso? ¿Es un planeta o es una estrella? Y la estrella nacen y mueren, ¿de qué están hechas? ¿Cuántos son distantes? Son las preguntas básicas desde miles de años, comunes a todos los seres humanos. ¿Qué sientes como investigador cuando ves a jóvenes que no tienen ese alcance a las ciencias, no tienen los recursos para poder llegar a la información que ustedes están entregando? Ese es un problema, obviamente. Por el lado humano, yo puedo decir que obviamente es triste verlo, como es triste ver cualquier ser humano que no puede alcanzar sus sueños. Eso es mucho más general. Pero creo que además se hace un problema de país, porque los estudiantes mejores son los más motivados. Si un estudiante no le pone su entusiasmo y su talento, puede tener un buen talento e igual no llega, porque si no le pone el entusiasmo y la garra y la fuerza en cierto momento y el interés. Entonces, si un país se pierde sus estudiantes mejores porque no le da la oportunidad, al final termina con una clase de licenciado de calidad menor, porque los mejores se perdieron en el camino porque no se les dio la oportunidad. Entonces, es algo un poco más amplio simplemente que ver, obviamente, la molestia de ver un ser humano que tiene mucho interés y que no puede alcanzar sus sueños. Eso yo creo que a nivel humano, pero es mucho más, es también un discurso como país, del hecho de aprovechar el interés para tener los estudiantes efectivamente mejores. Pasando a otro tema, me gustaría saber ¿a qué te hubieses dedicado si no hubieses dedicado tu vida a las ciencias? Yo tengo la verdad es que tengo una historia un poco compleja, porque yo cuando hice el liceo, los últimos 5 años antes de la universidad, yo hice un liceo, lo que ustedes llamarían como un liceo humanista. Okay. Entonces dediqué esos 5 años de escuela secundaria, estudiando latino, griego antiguo, literatura, filosofía, historia y nada de matemática y física. Así que al momento de salir, a mí me gustaba la astronomía, pero me complicaba el hecho que yo de matemática y física estaba en cero, pero total. Hubiese habido una PSU, no iba a llegar nunca. Pero por suerte en Italia el acceso a la universidad era directo y libre, entonces yo tuve la posibilidad efectivamente de ir a la universidad, estudiar astronomía y después me fue bien. Pero en ese momento claramente me cuestioné, porque me gustaba, pero no sabía, ni siquiera sabía si tenía el talento, porque nunca me había puesto a prueba, no había estudiado nunca matemática y física. Y me cuestioné y consideré muchas otras hipótesis. Y después la astronomía, de hecho, nunca fue, porque hay personas como que tienen la idea, quiero hacer eso, desde el comienzo, y la tienen clara su camino. Yo no, yo entré porque me gustaba, sin ninguna idea de qué iba a hacer después, y después me di cuenta que funcionaba, que estaba andando bien. Entonces dije, seguí con la investigación y de ahí me llegaron muchas ofertas de trabajo, dije, entonces lo estoy haciendo bien, y de ahí tomé conciencia que efectivamente ese era mi camino. Y una de las otras cosas, por ejemplo, que siempre estuvo pendiente y que fue la música. Yo la dejé de lado solo en el momento que efectivamente realicé, sí, lo que estoy haciendo
lo estoy haciendo bien porque recibo, digamos, respaldo, que me ofrecen trabajo, que entonces me dedico a esto. Llegó un momento que yo, pero fue mucho más allá. Y hasta ese momento siempre quedaron pendientes cosas alternativas, como por ejemplo la música, que, que ahora ha quedado definitivamente de lado porque no tengo tiempo, pero en ese entonces, digamos, sí, igual me dedicaba a tocar instrumentos, grabar, escribir, componer, muchas cosas. ¿Qué tipo de instrumentos tocas? Yo originariamente, o sea, todavía era siglo pasado, tocaba el violín. Y tocaba también el violín en Italia en una banda folclórica. Después cuando vine a Chile no pude traérmelo, estuve muchos años sin eso, entonces me pasé más por juego a la guitarra, digamos. Y, y de hecho el violín nunca he vuelto mucho, lo he dejado bastante de lado. Y la guitarra, pero la guitarra nunca la he estudiado, fue simplemente como juego, pero teniendo la base de música, porque igual estudié música, el pentagrama y todo, entonces se me hizo un poco más fácil, digamos, cambiarme. Y ahora quedé un poco con eso, pero ya es un juego, digamos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo acá en Chile? 11 años ya. ¿Y te gusta el paisaje, la región, por ejemplo, acá en el norte, que es desierto, muy diferente al lugar de donde vienes? Sí, sí, es muy diferente. De hecho, yo me encontré como más familiar en el sur, en ese sentido, en ese aspecto. Aún así, bueno, con su diferencia, pero yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a un invierno de nieve y no veía nieve en invierno, pero claro que acá es aún más extremo acá en el norte. Pero tiene su encanto. Yo escucho mucha gente que efectivamente no le encuentra nada lindo en el desierto. Yo encuentro que sí, yo encuentro que tiene su encanto. ¿Y cuánto tardó llegar a ese encanto por el norte? Recién llegado se nota algo diferente, ma es que son cosas un poco específicas. Por ejemplo, yo encuentro que Santiago también tiene su encanto y no es una ciudad fácil donde vivir, todo el mundo obviamente tiene un montón de quejas sobre eso, pero yo encuentro que igual el hecho, por lo menos el hecho de ser tan distinto, o sea, yo venía de un pueblo muy chico, 50.000 personas y el doble de vacas, o sea, muy rural la cosa. Y entonces encontrarme en una ciudad de 5 millones de habitantes tenía su encanto justo porque era algo nuevo, la jungla urbana que yo nunca había vivido, digamos. Y lo mismo al norte, o sea, al verlo digo, este desierto es algo nuevo y quizás es simplemente por ser cosas diferentes, algo que nunca uno ha visto. ¿Algunas cosas que te gustaría destacar de la ciudad? Es una ciudad compleja, porque es una ciudad que no tiene, yo veo que no tiene identidad. O sea, la mayoría de la gente no... O sea, una ciudad efectivamente crece y se hace más vivible cuando las personas se identifican con su ciudad, sienten que pertenecen a esa ciudad. Y acá, por obvias razones, que todos saben, eso está faltando y eso hace más complejo la convivencia, la ciudad misma. Y eso es algo un poco que le falta, el sentido como de pertenecer a la ciudad, que uno diga que efectivamente es su hogar, digamos. ¿Cómo te diste cuenta que falta identidad acá? Se nota en la gente, no solo en la estadística, simplemente en la gente, en el hecho que la gente muchas veces ni siquiera pide mejorías porque no se proyecta en el futuro. Mucha gente simplemente se conforma con todo lo que hay, simplemente porque si me quedo un tiempo no necesito esperar algo más, es un poco la idea. Entonces la gente muchas veces no se proyecta, entonces no pide o no se esfuerza ella misma para que la ciudad mejore y crezca y tenga avances, digamos. Y entre tanta investigación, ¿le queda tiempo libre? ¿Cuáles son sus hobbies? Digamos que cuando no hago investigación, juego con los niños. Y entonces, y en ese aspecto debe quedar tiempo libre porque si no lo exigen. Así que, y entre el trabajo y los niños, ahí sí, no queda tiempo para nada más. ¿Y la música no? No, ya queda solo como hobby. Sí me gustaría, bueno, como idea, algún momento cuando tenga tiempo, regrabar las cosas bien, terminar las grabaciones y a esa altura simplemente la pondría en un sitio libremente. O sea, ya no voy a sacar nada con eso, simplemente para compartirla nada más. Si tuviera que transmitirle uno de los dos gustos que tiene, por ejemplo la música, la astronomía, ¿cuál de los dos le entregaría a sus hijos? La verdad es que nunca me ha importado mucho eso, en el sentido que le guste lo que le guste. Si quieren ser
deportista o músico. Obviamente si le interesa ser, por ejemplo, músico, o si le interesa algo en que yo ubico, van a tener todo mi apoyo en que yo pueda enseñarle algo. Si hacen algo que no es lo mío, no lo puedo ayudar mucho en eso. Pero para mí lo importante es enseñarle a ser buenas personas. Eso es lo que me interesa. Después se dediquen a lo que les guste. Y, nunca he tratado de llamarle la atención hacia algo. Si le interesa, yo lo apoyo en todo. Y si no le interesa, no hay problema. ¿Qué tan importante es la familia como apoyo para un investigador? Sí, o sea, es muy importante. Es un tema bastante complicado, en verdad, porque el mundo de la investigación, sobre todo los primeros años, pero puede ser por muchos años, pide mucha movilidad. De hecho, yo llegué a Chile, estuve 4 años en Santiago, y de ahí estuve 4 años en Concepción, y final 2012 vinimos por acá. Y todavía estoy muy afortunado porque no estoy en mi país, pero en los últimos 10 años estuve en el mismo país, por lo menos. Cambiamos ciudad, pero estamos ahí. La mayoría de mis colegas ni siquiera eso, cambian de país, sobre todo para el doctorado, para los postdoctorados, se cambian mucho. Y solo muy tarde llega a una posición fija, y eso complica mucho. Y pide muchas veces una familia que lo apoye en eso, que lo pueda seguir. Y que lo pueda apoyar en el sentido de que muchas veces los investigadores quedan sin trabajo por no poder o no querer cambiarse también. En mi caso fue más fácil, no cambiamos de ciudad por elección, pero quedamos en el mismo país y eso nos facilitó mucho. Pero conozco muchos colegas que están complicados con eso o que postergan, no sé, el hecho de tener una familia, casarse, tener hijos, lo postergan hasta cuando quizá tengan algo más fijo, que llega muy tarde, digamos. Tienen que dejar igual gran parte de su familia en sus países. Eso sí siempre, su familia, digamos, de origen. Pero en el momento de formar una nueva familia, eso también complica muchas veces. Depende muchas veces de la pareja, si la pareja puede seguirlo donde sea o no. Y depende del trabajo que tiene. Y muchas veces lo más complicado que he visto son, por ejemplo, parejas de investigadores. Por lo tanto, de repente uno encuentra un trabajo en un país y el otro, o en un continente y el otro en el otro. Y es un tema complejo en el mundo de la investigación, el hecho de formar una familia. Y los más afortunados tienen una pareja y una familia que lo puede seguir, y a lo mejor no van tan lejos tampoco. Pero es un tema que muchas veces han complicado a muchas personas. Y muchas personas han dejado también por eso. ¿Algo que quisieras agregar, algún mensaje a los estudiantes que tienen ganas de meterse en el mundo de la investigación? Sí, muchas veces es un campo que requiere obviamente esfuerzo, como quizá todos en verdad, porque todo trabajo para que resulten pide esfuerzo. Y muchas veces no es ni siquiera un tema de talento, sino de motivación. Se han visto fácilmente muchos estudiantes con mucho talento, pero sin motivación, no interesados al final, o sin la disposición de renunciar a algo o de esforzarse, y no han llegado. Y han llegado mucho más allá estudiantes, quizá con menos talento, pero con la garra de hacer siempre todo lo posible y de entregar todo. Y eso los estudiantes yo creo que lo deben tener presente. El hecho que muchas veces no es cuestión de talento, es cuestión de cuánto uno está dispuesto a esforzarse, de repente a sacrificar algo también, si le interesa llegar a algún lado, digamos, si le interesa seguir con esto y seguir en el campo. Bueno, esta fue la conversación con Cristian Moni, actual director del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte. Nos vemos en una próxima oportunidad.